Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con el tema que les había dejado del video anterior, que era MRU. Y vamos a empezar un poquito con qué significa estas siglas MRU. M es movimiento. Quiere decir que estamos hablando de algo que se mueve, que cambia su posición o su trayectoria a través del tiempo. R, porque es rectilíneo. ¿Qué significa que sea rectilíneo? Que se mueve en línea recta, ¿sí? Y U de uniforme. ¿Qué es uniforme? Quiere decir que desde el inicio hasta el final hay algo que no cambia. Y ahora vamos a ver qué es exactamente eso que no cambia puntualmente en este movimiento. Vamos a volver un poquito para atrás entonces a sistema de referencia, porque si algo se mueve, yo tengo que decir de dónde hasta dónde. Supongamos que yo fijo como punto de referencia este lugar. Supongamos que voy a trazar un eje cartesiano. ¿Tiene sentido coordenadas en X y en Y? Mi movimiento es rectilíneo. Quiere decir que se va a mover en línea recta, ¿sí? Por lo tanto, yo podría usar perfectamente una recta en lugar de los ejes cartesianos, pero voy a usar los ejes como para empezar a acostumbrarme. Voy a fijar como punto de inicio el 0 de las coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que mi punto de partida es el punto 0, 0. Entonces yo digo que este móvil, que no me importa si es un camión, si es un auto, si es una partícula, si es una célula, ¿sí? Porque a mí lo que me va a importar es cómo se mueve, ¿sí? Sin importar qué es lo que se mueve. Porque tampoco vamos a estudiar qué es lo que generó el movimiento, sino solo el movimiento, ¿sí? Estamos hablando de cinemática, ¿sí? Es la parte de la física que estudia el movimiento sin tener en cuenta qué es lo que lo causa, ¿sí? Vamos a hablar solamente de ese movimiento. ¿Qué pasa con esa partícula que no me importa si es grande, chica, mediana, cuánto pesa, cuánto mide, no me importa, sino solo cómo se mueve, o al menos por ahora, ¿sí? Digo, el punto de partida lo voy a llamar, el movimiento lo voy a llamar X. X0, ¿qué significa X0 para nosotros? X sub 0 significa, es el lugar de donde partió. ¿Y por qué lo llamamos X? Porque se va a mover en el eje X. Como es un movimiento horizontal, en este caso, del ejemplo, es un movimiento horizontal, yo me voy a ocupar solo del eje X. El eje Y, entonces lo voy a llamar X. X0, ¿qué significa? Es el punto de origen, ¿de dónde partió? ¿De qué coordenada de X? 0. Y supongamos que yo estoy usando en metros las unidades, o sea que sería el 0 metros. Desde acá partió, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la característica de uniforme de este movimiento? Es que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. Quiere decir que es constante. Este móvil tiene, a través de todo el movimiento, la misma velocidad. Eso es lo que es uniforme. La velocidad no va a cambiar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si inicialmente tenía una velocidad de, supongamos, 3 metros por segundo, cuando llegue a mi X final, que supongamos que es este punto, ¿sí? Este es el desplazamiento. Esto es lo que se desplazó. X inicial, X final. Supongamos que el X final, este punto, son 100 metros. ¿Qué necesito saber yo? ¿Cuánto tiempo tardó en desplazarse esos 100 metros? Por lo tanto, yo necesito saber el tiempo inicial. Y el tiempo inicial, en líneas generales, uno toma siempre como inicio el movimiento a partir de, es como si yo dijera, bueno, agarro un cronómetro y lo pongo, digo, bueno, el movimiento comienzo a contarlo a partir de ahora. 0 segundos. El cronómetro se pone en 0 y empieza a correr, a correr, a correr, a correr, hasta que llega a los 100 metros. Entonces, el tiempo final. ¿Cuál va a ser el tiempo final? Supongamos 5 segundos. Tardó 5 segundos en recorrer estos 100 metros.
Esto es lo primero que yo tengo que saber para analizar un movimiento. De dónde partió y hacia dónde llegó. Después vemos con los datos que tenemos cuáles son las incógnitas que podemos trabajar. Ahora, yo puedo calcular este punto de la trayectoria. Puedo saber, digo, bueno, bárbaro, pero supongamos que acá son 3 segundos. ¿Sí? Yo digo un tiempo 1, que no me importa cuál es, le pongo 3 segundos. Digo, bueno, bárbaro, ¿y cuál era la posición 1? La posición 1 es la que corresponde a este tiempo. ¿Yo puedo averiguarlo? Sí, claro que puedo. Porque hay una ecuación de movimiento que a mí me permite calcular esta posición en este tiempo. Y se llama ecuación horaria, ¿sí? Que para movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, dice que la posición que yo voy a calcular, esto es posición. En el caso de los MRU, la posición y el desplazamiento van a coincidir. ¿Por qué? Porque el movimiento es una línea recta, ¿sí? No tengo zigzag. Entonces el desplazamiento y la trayectoria van a ser exactamente iguales. Por eso esto es posición. A mí me va a decir dónde está, basado en mi sistema de referencia, este móvil en este instante puntual. ¿Sí? Digo bien, ¿de dónde partió? Si partí de 0, este valor es 0, no tiene sentido. Pero yo podría haber partido, por ejemplo, ¿sí? Desde 6 metros, 8 metros, 100 metros. Siempre tengo que tener en cuenta cuánto se había desplazado anteriormente a que yo empiece a contar el movimiento. ¿Sí? Más. Y acá es donde entra en juego la parte que me dice de qué forma se mueve. ¿Y quién me dice de qué forma se mueve? La velocidad. La velocidad a mí me va a determinar cómo se mueve este móvil. ¿Y cómo calculamos la velocidad? ¿Sí? En este caso, recuerden que velocidad y rapidez van a ser prácticamente el mismo concepto. ¿Por qué? Porque se mueve en línea recta. Este móvil no cambia de trayectoria, no cambia el desplazamiento, es una línea recta hacia adelante o hacia atrás, dependiendo en este caso es hacia adelante. Entonces, la rapidez y la velocidad van a ser conceptos que van a coincidir numéricamente, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿cómo la vamos a calcular? Como la posición final menos la posición inicial. ¿Se dan cuenta que esto es desplazamiento dividido el tiempo final menos el tiempo inicial? En líneas generales van a ver que estos dos valores son 0. ¿Sí? En este caso es 0 y en este caso también es 0. En líneas generales pasa. Entonces, la mayoría de las veces estos dos valores no están, entonces desplazamiento sobre el tiempo. En este caso, nosotros tenemos que este móvil se desplazó 100 metros. ¿En qué intervalo de tiempo? En 5 segundos. Entonces nosotros decimos que se desplazó 100 metros en 5 segundos. ¿Sí? Entonces, 100 dividido 5, ¿cuánto me va a dar eso? 20 metros por segundo. Esa es la velocidad, 20 metros sobre el segundo. 100 dividido 5 me da 20 metros sobre el segundo, esa es la unidad de velocidad. Esto es un intervalo de tiempo, esto se lo llama delta de desplazamiento. Delta de desplazamiento y esto es delta de tiempo. ¿Qué significa delta? Siempre que tengamos este símbolo delta adelante de una magnitud, significa final menos inicial. Es un intervalo. ¿Yo puedo tomar este intervalo de tiempo? Sí. ¿Puedo tomar este intervalo? Sí. ¿Puedo tomar este intervalo? Sí. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque es un movimiento uniforme. En este tramo, la velocidad va a ser siempre la misma. Entonces, tome el intervalo de tiempo que yo tome, la velocidad me va a dar siempre exactamente igual, porque es uniforme, es la misma en todo el recorrido. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo la velocidad, la incorporo a la ecuación. Posición es igual, posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, yo con esta ecuación puedo calcular la posición de este móvil en cualquier momento del recorrido. ¿Sí? Vamos a ver esto entonces. Digo,
yo quiero calcular la posición, habíamos dicho, a los 3 segundos. X es igual a posición inicial. ¿Cuánto valía nuestra posición inicial? 0 metros. Más la velocidad, la habíamos calculado recién, que era 20 metros por segundo por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que nosotros queríamos saber? 3 segundos. ¿Sí? Entonces, 0 metros lo sacamos directamente. 20 por 3, ¿qué me va a dar? 60. El segundos se me va con el segundos y me queda en metros. Quiere decir que este móvil a los 3 segundos va a estar en la posición 60 metros. Quiere decir que acá estaríamos en 60 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Supongamos que yo ahora quiero calcular este punto, que es, supongamos, 80 metros. X2, 80 metros. Bien. Yo lo que quiero calcular es el tiempo 2. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a los 80 metros? Bien, entonces, vamos a la ecuación de movimiento. Yo voy a reemplazar en esta ecuación con los datos que tengo. Digo, ¿qué es lo que tengo? La posición inicial la tengo, sí, 0 metros. Más, la velocidad la tengo, sí, la había calculado, que era 20 metros por segundo. Por, ¿el tiempo lo tengo? No, el tiempo no tengo. ¿Pero qué es lo que tengo? La posición. Y yo sé que va a ser la posición 80 metros. Este X es 80 metros, es el X al que quiero llegar. Entonces, 80 metros, ¿qué va a ser igual? 0 metros más velocidad por tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que despejar? Tiempo. Como si fuera una ecuación de X normal. ¿Sí? Este lo borro para que no presente más confusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 20 está multiplicando a t. Como está multiplicando, ¿cómo lo paso? Dividiendo. Entonces tengo que 80 metros dividido 20 metros por segundo es igual al tiempo 2. ¿Sí? Es el tiempo 2 el que yo quiero averiguar, porque esta es la posición 2. A esta posición le corresponde este tiempo. A esta posición le va a corresponder este tiempo. Entonces, 80 dividido 20 es 4. ¿4 qué? Metros se me va con metros y me queda en segundos. Es correcto que el tiempo me dé en segundos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el tiempo 2 es 4 segundos. Quiere decir que va a tardar 4 segundos en llegar a los 80 metros. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? De esta manera, con estas ecuaciones, podemos calcular la posición o el tiempo que tarda en llegar a esta posición cualquier móvil que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Para que vean el tema de la velocidad. Yo tengo dos puntos, ¿sí? Yo sé que a los 60 metros tarda 30 segundos, a los 80 metros tarda 4 segundos y a los 100 metros tarda 5 segundos, ¿sí? Fíjense esto. Velocidad dijimos que era delta de posición sobre delta de tiempo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Bien. Fíjense esto. Si yo digo, voy a tomar un intervalo de tiempo cualquiera, este intervalo de tiempo, entre los 3 y los 5 segundos, este intervalo de tiempo, entre los 3 y los 5 segundos, ¿sí? Delta dijimos que era final menos inicial. ¿Cuál era la posición en este intervalo de tiempo que yo voy a tomar? Esperen que les borro esto. Bien. En este intervalo de tiempo, acá, este tiempo, es un tiempo 3, supongamos que lo voy a llamar yo 3, que va desde los 3 a los 5 segundos. ¿Cuál sería el momento final? 5 segundos. Menos el inicial, ¿cuánto era? 3 segundos. Dividido. Otra vez, al revés. Lo voy a puesto al revés. 5 segundos menos 3 segundos. Y ahora, delta de tiempo. Final menos inicial. Posición. ¿Cuál es la posición final? 100 metros. Menos la posición inicial, que era 60 metros. ¿Sí? Final menos inicial, final menos inicial. A esta posición le corresponde este tiempo y a esta posición le corresponde este tiempo. ¿Sí? Bien, ¿cuánto es 100 menos 60? Estamos en 40 metros. Dividido 5 menos 3, 2 segundos. ¿Sí? 20 dividido 2, 20 metros por segundo. ¿Se dan cuenta que la velocidad vuelve a dar la misma? No importa el intervalo de tiempo que yo tome, si tomo este, si tomo este, si tomo este. La velocidad es siempre
la misma, ¿sí? Tomamos otro intervalo de tiempo, ¿sí? Supongamos que tomamos el intervalo de tiempo que va entre x2 y x final, ¿sí? Vamos a tomar un tiempo 4, supongamos que va desde x2 a x final, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿a qué va a ser igual? A delta de desplazamiento sobre delta de tiempo. Bien, ¿cuál era nuestra posición final? 100 metros, menos la posición inicial, 80 metros, dividido tiempo final, 5 segundos, menos tiempo inicial, ¿cuánto nos daba? 4 segundos, ¿sí? 100 menos 80, 20 metros, dividido 4 menos 5, 1 segundo. Nos da 20 metros por segundo. Nos vuelve a dar exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta que la velocidad no importa el intervalo? Si yo tomo este intervalo, si yo tomo este, ¿sí? Siempre el intervalo de desplazamiento me va a dar exactamente igual, ¿sí? Vamos a tomar uno que no sea el final. Vamos a tomar este intervalo de tiempo, entre los 3 y los 4 segundos, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿cuál era? Tomamos este intervalo de tiempo de acá, entre los 3 y los 4 segundos. Posición final, 80 metros. Menos posición inicial, era 60 metros. Dividido tiempo final, eran 4 segundos. Menos tiempo inicial, 3 segundos. En este intervalo de tiempo, ¿sí? 20 metros dividido 4 menos 3, 1 segundo. Y esto me da 20 metros por segundo. La velocidad me vuelve a dar 20 metros por segundo. Esto es lo que demuestra que obviamente la velocidad es constante. ¿Sí? Bien. De esta manera vamos a empezar a hacer los cálculos. Vamos a empezar con esto, con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, espero que les haya servido. Al menos con esto empezamos. Y después vamos a ver cómo implementamos gráficos y demás. Pero bueno, por ahora con esto. Recuerden siempre empezar por el sistema de referencia. Si ustedes tienen bien en claro el sistema de referencia, después los datos salen solos porque les quedan agrupados, ¿sí? Miren esto. Si yo digo, bueno, cuando yo fijo el sistema de referencia y me queda bien claro, digo, bueno, es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Que parte de x0, 0 metros. El tiempo inicial va a ser 0 segundos. Yo acá tengo ya mi par para armar la velocidad. Y digo, bueno, supongamos que estos son datos cualquiera, ¿sí? Tengo un x1 y un x2. Dos posiciones que no conozco. ¿Pero qué conozco? El tiempo 1, que supongamos que es 10 segundos, y el tiempo 2, supongamos que es 30 segundos. Y no importa la escala, en este sentido, pues, es un gráfico que los ayuda a ustedes a ordenar datos. Yo acá tengo que a este tiempo le corresponde esta velocidad, que a este tiempo le corresponde esta posición y que a este tiempo le corresponde esto. Yo ya tengo los pares armados para poder meter en la ecuación y que le queden más acomodados los datos, ¿sí? Arranquen siempre por esto, por la posición inicial y cómo se va trasladando a través de los datos según que tengan el ejercicio. Bueno, espero que les haya servido y bueno, pónganse por favor a trabajar con los nuevos ejercicios. Nos estamos viendo.